De la mañana y vamos a recibir por acá en el día de hoy un invitado muy especial. Se trata del señor Neney Cabrera. Él lo conoce, el hombre está muy activo. La vuelta, ¿cómo es el eslogan? Neney en la vuelta. El hombre, ustedes saben que es un político de larga data, ya un hombre de mucha experiencia en el estado y ahora está, ¿verdad?, con sus aspiraciones como precandidato por el Partido Revolucionario Moderno a ser alcalde del Distrito Nacional. Buenos días, Neney, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gran placer de estar aquí con ustedes en esta combinación de talentos. Gracias. Un saludo especial a la única dama que hay aquí, mi compañera de partido. Hay otra. Hay una que está en convalecencia. Saludo a Danira Caminero, que está en licencia postparto. Neney, iniciar esta conversación primero preguntándole ¿por qué y de dónde el deseo de aspirar la alcaldía del Distrito Nacional? Mira, tú sabes que yo estoy muy vinculado a lo que son los temas municipales. De hecho, cuando estaba en Propet, trabajé mucho con los alcaldes, porque inclusive hay que recordar que mediante decreto, el presidente Luis Abinader nos ordenó la intervención de 11 vertederos, y sobre todo los vertederos a cielo abierto que estaban ubicados que son botaderos en municipios con vocación turística. Y además trabajamos muchos temas también con los alcaldes. Hicimos lo que se llamó la ruta de los murales junto con ellos. Y eso me vincula mucho al tema. Además soy un conocedor de ese tema, al igual que mi amiga compañera Kimberly Tavera. Y entonces fui invitado, concluyendo el año pasado, a eso de diciembre, fui invitado a que comenzara a caminar como posible candidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Y en eso estamos en el día de hoy. Eso surge a propósito del entendimiento que hay en el PRM de que la compañera Carolina Mejía realmente no le interesa presentarse nuevamente como alcaldesa del Distrito Nacional. Frente a ese vacío, entonces el PRM está obligado a buscar alternativas que le garantice retener esta importantísima plaza política que es el Distrito Nacional, porque hay que recordar que las elecciones municipales precisamente se celebran en febrero del 2024, meses antes de lo que son las elecciones presidenciales que se realizarán en mayo. Y como siempre se ha dicho, el partido que obtenga la victoria a nivel municipal es el partido que deberá obtener la victoria a nivel presidencial y congresual. Interesante. Manuel. Quisiera, en política hay cosas que uno no entiende nunca, ¿verdad? Pero se dan. De las debilidades que uno le ha acreditado a este gobierno es la carencia de políticos naturales que le puedan dar respuesta no solamente a los propios dirigentes del PRM, sino que a la lógica de las políticas públicas le impregnen el sentido político. Hay gente que diseña una cosa, pero políticamente eso sale de la lógica, aunque el asunto esté bien. Entonces, el caso suyo, por ejemplo, yo no lo entiendo. Porque, o sea, ¿qué busca Neney Cabrera aspirando a alcalde si uno puede tener la diferencia que tenga con usted y uno está consciente de que usted es uno de los políticos más finos que tiene ese partido, que lo que debió estar acompañando al presidente en esta campaña para subsanar cosas, ¿verdad? Y problemas que la propia base de ese PRM ha estado diciendo. Entonces, esa vaina yo no la entiendo. Entonces, quisiera preguntarle a usted de quién es la idea de que usted esté aspirando a alcalde cuando el presidente lo necesita a usted y a otros actores para montar su reelección. Yo no entiendo eso. No, pero recuérdate que nosotros somos dirigentes de un partido y los partidos políticos privilegian la pertinencia política en cada una de las decisiones. Y ya dije, esta importante plaza política, tenemos el deber de preservarla en una contienda que se aproxima, que es en febrero del 2024. Lo que me invitaron a participar entienden que yo tengo las condiciones gerenciales, que tengo el conocimiento municipal y sobre todo el arraigo político necesario en el Distrito Nacional como para retener esta plaza, porque hay que recordar que yo fui por 2 ocasiones el diputado más votado de la circunscripción número 1, me refiero en el 2002 y en el 2006. Sí. Eso me mantiene vinculado a esta plaza que es una plaza sui generis porque la composición
social de esta plaza como que cubre todos los estratos sociales. Aquí tenemos una circunscripción número 1 con sus características muy especiales, pero también tenemos la 2, que es una combinación como de la 1 y de la 3. Ya entonces tenemos la 3, que es un segmento más popular. Entonces es una plaza compleja. No cualquiera puede asumir esta responsabilidad y lograr ganar. Y entonces, bajo ese argumento, fue que se me invitó a participar. ¿Quiénes me invitaron? Yo digo, bueno, en primer lugar, me invitó la familia Mejía a que comenzara a caminar. Y en segundo lugar, en mi condición de ministro, usted sabe que yo no puedo asumir esa responsabilidad sin antes consultárselo al presidente de la República. Y evidentemente, él me dio luz verde para que comenzara a hacer ese ejercicio. Víctor. Don Neney, un placer saludarle y tenerle acá en cabina con nosotros. ¿Cuál es el planteamiento en función a la problemática del Ayuntamiento del Distrito Nacional? Nosotros hemos tenido aquí 2 gestiones continuas del Partido Revolucionario Moderno y a prima fase se extrae el dato de que han servido de plataforma para lo presidencial. Muy poco se ha hecho en la agenda municipal como tal, más allá de elementos, digamos, de acondicionamiento de áreas como el Malecón, zona colonial y parques con auspicio inclusive de la banca dominicana. ¿Cuál es la agenda? Porque en lo que es la problemática de la municipalidad como capital, tránsito, desagüe, seguridad, iluminación, eso como que ha quedado de lado, y quisiera saber sus planteamientos en función a la real agenda, no a la cosmética que hasta ahora ha servido para ser aspirantes presidenciales. No, pero en primer lugar, a mí me gusta siempre hablar en base a números concretos de estudios científicos. Sí. Y las encuestas indican que tanto la gestión del compañero David Collado como la de Carolina Mejía está muy bien valorada en la población. Todavía al día de hoy, inclusive, la gente recuerda de buena manera la gestión del compañero David. Han sido 2 buenas gestiones al frente de la administración de la ciudad. Inclusive, para señalar un elemento que es la recolección de residuos, ustedes saben que antes era muy común ver en el Distrito Nacional los mini vertederos en cada esquina. Eso ya era habitual nosotros verlos. Ya eso desapareció, porque el modelo de gestión que se ha implementado evidentemente ha dado muy buenos resultados. En ese sentido, ¿qué planteamos nosotros? Consolidar ese modelo, afianzarlo e incorporarle algunas modalidades nuevas. ¿Como cuáles? Nosotros entendemos que ya debemos irnos a la recolección nocturna de manera definitiva. ¿Por qué? Porque así contribuimos con uno de los problemas graves, que es el congestionamiento del tránsito. Y además, así también logramos que con la misma cantidad de vehículos, o sea, de camiones recolectores, pudiéramos ser mucho más eficientes. Porque ¿qué ocurre ahora en las horas del día? Que el camión tiene que sufrir también el entaponamiento en el tránsito. Y entonces a lo mejor puede hacer una sola operación de recogida de residuos al día. Si lo hacemos de manera nocturna, en la madrugada, ese mismo camión pudiera hacer 2 o 3 operaciones de recogida, y entonces ahí lo hacemos mucho más eficiente. Pero también estamos planteando que se haga con camiones eléctricos. Yo hice un estudio hace algún tiempo cuando estaba en Propet y nos encontramos con el dato de que la vida de el tiempo de uso de los camiones recolectores a nivel nacional, fue ese estudio, pero el distrito no es la excepción, es alrededor de 15 años de uso. Los camiones recolectores en todos los países desarrollados establecen que no pueden transitar después del 5º año. O sea, a los 5 años hay que sacarlo de circulación, porque se asume que la operación de recolección de residuos es una operación intensiva por las aguas residuales, el lixiviado que produce, que corroe todo el equipo, que eso incluye inclusive los frenos, ese camión ya se convierte en un peligro público después del 5º año. Sin embargo, aquí en República Dominicana la edad promedio de esos camiones anda en 15 años. Y probablemente cuando lo desechan allá al 5º año lo traemos. Eso es lo que ocurre. Entonces, usted sabe que eso generalmente es un servicio que se ha tercerizado. O sea, se contrata el servicio de recolección, sobre todo en las grandes ciudades,
Nosotros pretendemos sentarnos con esas compañías y exigirles que primero nos cambien toda esa flotilla vieja por camiones nuevos y que estos camiones sean eléctricos. Claro, debo aclarar que para lograr la recolección nocturna tenemos que remediar y adecuar el vertedero de Duquesa, que es el sitio de disposición final. Hay que habilitar los caminos, hay que iluminarlo para que Duquesa pueda trabajar las 24 horas. Porque ¿cuál es el inconveniente que impide la recolección nocturna? Que Duquesa cierra sus operaciones a las 11 de la noche y abre a las 6 de la mañana. Entonces los camiones no pueden recoger de madrugada porque no tendrán dónde vertir los residuos. Mira, el tema de iluminación, que es una de las preocupaciones ciudadanas. Usted sabe que la Ley General de Electricidad establece que las EDES, EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, tienen que pagarle a las alcaldías un 5% del total de la facturación de cada municipio por el uso de las redes públicas. Exacto. Nosotros estamos planteando llegar a un acuerdo tanto con EDESUR como EDEESTE, que son las dos que más o menos inciden en el Distrito Nacional, para que ese 5% se nos retribuya no en pago, sino en bienes, en lámparas para iluminar las calles y las avenidas. Con paneles solares. Estas lámparas las vamos a proponer que sean evidentemente lámparas LED, con paneles solares y que tengan una cámara incorporada. Ahí también ayudamos con el tema de la inseguridad ciudadana. Usted sabe que ya la tecnología permite usar estas cámaras que no solamente usted puede ver lo que está ocurriendo, sino que también usted puede escuchar lo que está ocurriendo. Claro. Y aún más, esta cámara viene con unos sensores que cuando hay un movimiento brusco que ellos detectan, algo anormal, ellos emiten una alerta a los organismos de control de seguridad, diciéndole, aquí pasa algo, porque hubo un movimiento inusual. Igual que las cámaras de los bebés. Exactamente. Inmediatamente hay un movimiento brusco o un sonido, ¿verdad? Se prende, sí. El exacto. bebé llora, te emite una alerta a tu Pero teléfono. mira, la gran propuesta nuestra se basa en plantear la ciudad de 15 minutos. No sé si ustedes conocen esa modalidad. Como el caso de Europa, que tiene todos los servicios a 15 minutos. A 15 minutos a pie o en bicicleta, no en vehículo. Sí. Y nosotros estamos planteando esa solución. ¿Qué es lo que establece esta propuesta? Que tenemos que maximizar el uso de los espacios ya existentes. Por ejemplo, los grandes estacionamientos de los centros comerciales que hay aquí en el Polígono Central, para que la gente entienda. Esos estacionamientos, es verdad que tienen un uso intensivo, posiblemente en las horas diurnas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero ¿qué pasa cuando esos establecimientos cierran? ¿Qué pasa con esos estacionamientos? Usted lo ve vacío a partir de las 10 de la noche. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo con esos establecimientos desde la alcaldía para que nos permitan usar esos estacionamientos a los residentes que viven alrededor de ese establecimiento. Y ya tenemos ahí el problema del parqueo resuelto. Pero, por ejemplo, también, ¿qué ocurre con esos espacios que son utilizados para discotecas, para bares, para espacios de entretenimiento? Generalmente se usan de noche, a lo mejor 4 o 5 días a la semana. ¿Qué pasa con esos espacios durante las horas de la mañana? ¿Por qué no lo habilitamos en un acuerdo con la alcaldía y con los dueños de esos establecimientos para que esos espacios se conviertan en un café de internet con wifi gratis, para que los muchachos puedan ir a hacer sus estudios, sus tareas, o en un centro de baile para enseñar a danza, a bailar, o en un centro para enseñar a tocar algún instrumento musical? En múltiples cosas se puede utilizar. Ese es el concepto de la ciudad de 15 minutos, y con eso lograríamos que la gente no se tenga que desplazar más del radio de esos 15 minutos, y así contribuimos a bajar el entaponamiento y el congestionamiento del tránsito que tanto preocupa al Distrito Nacional. Hay otro elemento, perdóname, que es el que sale en número 1 como la principal preocupación, y es el ruido. Aquí hay una contaminación sónica en el Distrito Nacional muy fuerte, muy fuerte, que preocupa mucho a los ciudadanos. Esta es una ciudad ruidosa. Sí. Usted sabe que hemos tenido un crecimiento exponencial. Esta ciudad hace 20 años era una ciudad dominada por viviendas unifamiliares. Ahora, 20 años después,
usted sobrevuela la ciudad y lo que prevalece son edificios comerciales, edificios de residencias, y el crecimiento evidentemente ha originado lo que usted plantea, el congestionamiento en el tránsito, porque el crecimiento no ha tenido la organización que debió tener y la planificación que debió tener. Entonces, para mejorar el problema de ruido, primero ya dije que vamos a empujar hacia la movilidad eléctrica, que es un fenómeno mundial. Todas las automotrices mundiales ya han establecido fecha tope para dejar de fabricar el motor de combustión y se van a ir al motor eléctrico. Hay automotrices que han dicho que a partir del 2030 no fabrican más motores de combustión. Bueno, eso va a ayudar mucho, primero, a contribuir con la protección del medio ambiente, porque los motores eléctricos no emiten gases, y en segundo lugar, a bajar la contaminación sónica que existen en las ciudades, no solamente en República Dominicana. ¿Y qué planteamos nosotros específicamente en el término inmediato? Aquí hay un fenómeno socioeconómico que ya hay que asimilarlo, que son los motoconchistas. En el Distrito Nacional hay aproximadamente de 7,000 a 10,000 motoconchistas. El principal consumidor de gasolina premium. Ajá. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Replicar un plan piloto que se hizo desde el gobierno central en Santo Domingo Oeste, que tomamos 200 motoconchistas y le sustituimos los motores por motores eléctricos. Se lo financiamos a través de Promipyme y la ecuación ha sido totalmente exitosa. En primer lugar, el motoconchista, con lo que levanta diario de su trabajo, puede pagar la cuota del pagaré, del préstamo a Promipyme, y no tiene la carga que significa el gasto de combustible, porque es un motor eléctrico. Y al final, esa ecuación le permite llevarse exactamente el doble de lo que se llevan ahora con el motor de combustión. Y ahí contribuimos a proteger nuestro medio ambiente y a bajar el ruido, porque los motores eléctricos no emiten ningún ruido. Yo pretendo replicar ese modelo a gran escala aquí en el Distrito Nacional, claro, de manera gradual. Estamos hablando de 7,000 a 10,000 motoconchistas, y pretendo que en los 4 años de gestión ya logremos sustituir toda esa flotilla. Vamos con Kimberly. Sí, en primer lugar felicitarte, porque la verdad es que es uno de los tecnócratas más importantes del país en términos de reciclaje, el reuso y también de la conversión de la fabricación de vertederos. Sabemos que se ha llevado una lucha muy importante en el país porque fue una de las metas de campaña del presidente Luis Abinader. Entonces, cuando se habla de ese tema, tú eres una autoridad en este país. Segundo, preguntarte, ¿verdad? ¿Qué se pretende hacer en vista del cambio climático, de que este es uno de los países que está en mayor vulnerabilidad en el mundo entero, aunque no somos de los principales emisores, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero, pero sí vamos a sufrir las consecuencias. Estamos sufriendo las consecuencias. Eso va a ocasionar que los fenómenos atmosféricos que vivimos constantemente lleguen a su extremo en la ciudad de Santo Domingo. Sí. Y cada vez que pasan unas lluvias, pues lo primero que pasa es que la ciudad se inunda. ¿Qué se pretende hacer con las inundaciones? ¿Cómo tú pretendes resolver eso? Y lo segundo es que nosotros hemos propuesto una explotación del turismo cultural de la provincia de Santo Domingo, del turismo ecológico, ¿verdad? Y eso lleva una composición muy importante del Distrito Nacional, porque aquí hay un centro histórico que no ha sido abandonado, pero no se le ha dado la importancia que debería dársele, como es la zona colonial, ese gran paseo que hay allí, que en vez de estar apostada a las tiendas más importantes, las marcas más importantes para la gente que hace un turismo también para comprar, están apostadas allí tiendas que no tienen ninguna relevancia, que afean incluso ese importante e histórico paseo. ¿Cómo tú podrías, qué plan tú tienes para introducir dentro de la ruta de del turística del país en la zona colonial? Bueno, la primera pregunta que gira en torno al calentamiento global, al fenómeno del Niño, te quiero decir que ese es un reto que tenemos que asumir, porque es una realidad y lo está demostrando, por ejemplo, las altas temperaturas que estamos viviendo en los últimos días. Hay países que ya han establecido, y es lo que nosotros vamos a establecer desde la alcaldía o a implementar, que hay que aumentar en un 10% la arborización de la ciudad para combatir los calores extremos. Por ejemplo, en Florida, el año pasado murieron 37 personas a causa del calor extremo.
y es un tema que hay que atender. En la India casi van 60 y pico Exacto. de Nosotros pretendemos desde el primer día comenzar a arborizar la ciudad para ver si en los 4 años logramos llegar a ese 10% más de árboles en la ciudad, habilitar espacios para parques, sobre todo en la circunscripción 3, que hay un problema ahí de espacios públicos, para que la gente, para que le sirvan los pulmones. La ciudad es un ser viviente. Y tenemos que entender que como ser viviente tiene que tener pulmones para respirar. Y ahí hay casos inclusive que lo demuestran. Los miradores que conocemos, Mirador Sur, Mirador Norte, son pulmones de la ciudad. Entonces esta ciudad ya requiere de más pulmones porque esta ciudad ha sufrido una inmigración inmensa de gente que se muda del campo a la ciudad. Sí. Y ya por eso tenemos al día de hoy más o menos 1.250.000 habitantes, más 2 millones de personas que son la población flotante, que vienen todos los días a buscar servicios, a demandar servicios y que produce residuos. Entonces ahí tenemos también que entender esa realidad. Mira, lo que tú planteas del turismo es una verdad absoluta. Nosotros tenemos una de las ciudades coloniales más bellas de toda América. Y entonces tenemos que sacarle el máximo provecho a ese acervo que tenemos ahí. Y la verdad es que los gobiernos han hecho un esfuerzo. Y empezó, por ejemplo, el compañero David Collado, remozando una parte. Actualmente se está haciendo otro rescate, otro remozamiento de otro sector de la ciudad colonial, con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí tenemos que lograr no solamente remozar todo eso, sino darle la vida que eso necesita. Por ejemplo, rescatar en la calle El Conde, una calle emblemática que tiene su propia historia. Ahí nosotros planteamos habilitar todos esos espacios que ahora están cerrados por espacios de entretenimiento, bares, restaurantes, tiendas de marcas de lujo, para que los turistas puedan ir ahí y entretenerse. Pero ahí tenemos también un problema de la movilidad, porque hay un entaponamiento fuerte en la ciudad colonial. Nosotros planteamos construir parqueos en la periferia de la ciudad y que solamente entonces la gente pueda penetrar en vehículos especializados que van a estar destinados para el perímetro de la ciudad colonial. Es algo que hemos visto en otros países que funciona muy bien y creo que aquí también va a funcionar bien. Nene, Alfredo de la Cruz. José Leonel Cabrera, Neney, avesado político del PRM. Yo vi un tuit que tú subiste hoy. Cuidado. Pero de otro tema. para que vean que te doy seguimiento. Sí. Neney, vamos a hablar de política. Ustedes saben que a veces una ola sube una organización política y otra ola la baja. Son ciclos políticos. Son ciclos políticos. Ahora mismo, aunque los estudios estadísticos plantean un buen posicionamiento para el presidente de la República y por ende para su partido de gobierno y su gestión, también hay debilidades en algunos temas como inflación, inseguridad y todo eso. Ahora bien, la pregunta mía es, se habla de una eventual alianza en el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana en torno a las candidaturas a la senaduría por el Distrito Nacional y eventualmente también hacia la alcaldía. ¿Está preparado el PRM Neney Cabrera para enfrentar y retener esta plaza en este momento? Muy buena pregunta. Mira, gracias. Yo tengo hoy 50 días caminando como precandidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Y en apenas 50 días, según las encuestas a las que hemos tenido acceso y las que hacemos nosotros mismos, ya yo supero 4 veces a los compañeros que han también manifestado su intención de aspirar dentro del PRM. Internamente. Bien, pero también 4 veces, así es. Pero también ya esas encuestas indican que yo hoy día, y todavía falta un tramo por recorrer, supero de manera individual al potencial candidato del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Y que también lo superaría, inclusive si ellos hacen una alianza. Ahora, la posibilidad de esa alianza ya es un tema de ellos, que no nos compete a nosotros. Exacto. Pero sí te digo como analista político que yo la veo muy difícil, esa alianza, porque lo que la lógica indica es que si se produce esa alianza, uno de los dos partidos va a desaparecer.
y no creo que ninguno de los dirigentes de esos partidos quieran que su partido desaparezca bajo la sombrilla de esa alianza, que va a ser muy coyuntural. Nene, yo quiero preguntarte dos. Primero, una deuda histórica de todas las alcaldías del Distrito Nacional con la circunscripción 3 del distrito. Porque yo estoy convencido de que si esa Riviera se le diera el giro que se le da, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, que el que vive en la periferia es el que tiene las casas más caras, los lugares más caros, las orillas de los ríos, y no hubiese ese cordón de miseria, si se hiciera un esfuerzo real por transformar eso, entonces hubiera menos niveles de delincuencia, hubiera una serie de cosas que se desencadenarían. Una dinámica económica. O sea, eso impactaría a la ciudad de manera positiva, extraordinaria. Y ninguna alcaldía mira para la tren nada más que para buscar votos, ni siquiera para hacerle parque, espacio público. Está bien que hay un problema de espacio, pero la circunscripción 3 es de las más densas poblacionalmente y de las más olvidadas, evidentemente, porque es de zonas vulnerables. O sea, creo que hay que hacer un énfasis en eso. O sea, ¿cuál es el planteamiento para esa circunscripción? Eso por un lado. Lo otro, Nene, política. Alfredo te metió un poco hacia allá, pero se circunscribió a la alianza y al distrito. Vamos ahora a lo nacional, porque usted es un hombre de mucha experiencia y de muchas batallas. El PRM y de información. El PRM, Nene, aunque me digan que no, que eso es mentira, que todo está bien, hay problemas hacia adentro del partido que no se han subsanado con las bases del partido. Hay una desconexión gobierno-partido. Hay situaciones, por ejemplo, con sectores específicos, los médicos. Hay situaciones con los profesores. Hay situaciones, cuando usted lo ve área por área, por ejemplo, hasta con el tema de los medios. Hay como una situación entre el gobierno y los medios, como que no se ve que hay un flujo adecuado de comunicación. Por eso tú ves que el listín lo tienen chuchado. Diario Libre lo tienen enchuchado, y como que la mayoría de los medios tiene el gobierno enchuchado, y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, no hay un interlocutor que pueda. Entonces, ¿cómo NNA, que hay gente que dice como que es fácil el proceso de reelección? No, la oposición está dividida, nosotros ganamos fácil en primera vuelta. Yo quiero oír la opinión de un político experto. Bueno, en primer lugar, sobre la ribera del río Sama. Sí, la 3. Sí, la circunscripción 3. Ya dije que nosotros vamos a hacer un esfuerzo para habilitar espacios públicos, sobre todo en esa circunscripción. Número 1. Número 2. Hay un préstamo ya aprobado con el Banco Centroamericano de Integración Regional de $200 millones de parte del gobierno central para sanear toda la ribera del río Isabela y el río Sama. Eso incluye terminar la marginal que hay del lado oeste del río para rescatar ese espacio. Y como tú dices, tenemos que apostar porque en algún momento esa ribera del río se convierta en lo que pasa en todos los países desarrollados, que es el lugar más atractivo, sí, más caro para vivir. Y ahí planteamos nosotros algo que vamos a implementar, que son los protectores juveniles municipales. ¿Qué es eso? La idea es rescatar a estos jóvenes que ni trabajan ni estudian, los ninis de esos barrios, contratarlo desde la alcaldía para que ellos se conviertan en los protectores de sus propios barrios, que garanticen la limpieza, que garanticen la seguridad, que ellos mismos sean los que garanticen, claro. Agentes verdes, agentes azules. Es un modelo que se ha planteado en otros países. Y el éxito que se ha tenido en otros países es extraordinario y nosotros queremos implementarlo. A cambio de esa contratación de esos jóvenes que hoy ni trabajan ni estudian, ellos tienen que hacer el compromiso con nosotros de que van a enrolarse a través de las escuelas vocacionales o de Infotec para aprender algún oficio. En limpieza, claro, para que al cabo de 6 meses, 9 meses, estos jóvenes se puedan insertar en el mercado laboral formal. Y así entonces le damos el espacio a otros ninis y hacemos un círculo virtuoso que si lo hacemos durante los 4 años, pudiéramos rescatar 10, 15 mil, 20 mil jóvenes de esos barrios. Y ahí entonces le vamos a dar esa oportunidad, por ejemplo, a esos barrios que están
en esa ribera de Río Sama. Pero mira, nosotros estamos planteando también seguir con el rescate del malecón. Cuando yo era pequeño, a mí tenían que llevarme a pasear el malecón. Eso era un espectáculo. La guibia. Para mí. Exacto. Y yo inclusive usaba guibia. Me gustaba surfear cuando estaba muchacho. Bueno, pero lo que quiero decir, vamos a rescatar de manera profunda el malecón para que la ciudad, lejos de vivir de espalda al mar como vive hoy, voltee su cara y viva de frente al mar. Y eso se convierta en el lugar más preciado de los dominicanos. Un espacio de esparcimiento, de paseo, para hacer ejercicio, para disfrutar con su familia. Nosotros planteamos la intervención para ampliar las avenidas del malecón. Hoy tiene 4 carriles. Quisiéramos ampliarlo, ponerle un bulevar en el centro para que hayan negocios de comida, de eso, para que la familia pueda pasear y disfrutar. Y también en la plaza del Obelisco vamos a ver si construimos la famosa marina que se planteó en una ocasión. Ahí están todas las condiciones naturales para convertir eso en una marina. San Gil, por ahí. Por donde está el fuerte San Gil. Exactamente. Se han hecho los estudios. E inclusive los estudios indican, porque tuve acceso a ellos, de que ahí hay calado para recibir estas embarcaciones post-Panamá, los cruceros post-Panamá, que son los cruceros de gran escala que te alojan 5,000 turistas cada uno. Imagínese usted que nosotros podamos recibir esos cruceros y que tengamos 3 cruceros al mismo tiempo. Son 15,000 turistas paseando en la ciudad, yendo a la ciudad colonial, consumiendo. Yendo. Exacto. No hubiese una habitación hotelera ahí. Esa es la dinámica que queremos producir. Ahí hay hoteles en el malecón que también va a generarse una economía que le va a beneficiar a ellos y rescatar toda esa área y que sea esa una de las áreas más caras del país. Eso se pudiera lograr inclusive con el concurso del sector privado. Esos mismos dueños de esos cruceros pudieran invertir en hacer esa marina y en hacer ese muelle para atracar esos barcos. De manera que esa es una de las cosas que la política. Me está mareando. No. Ahora voy a la política. Recuerda que candidato. Si usted quiere le repite la pregunta. No, yo No, la tengo. Yo la la tengo tengo fresca. Bien. Mire, lo primero que tenemos que recordar es que el presidente Luis Abinader ganó con un 52%. Y cuando asumimos el poder, lo asumimos en medio de una profunda crisis. El país colapsado, producto de la pandemia COVID-19, la economía cerrada, la gente recluida en sus hogares. Y en medio de todas esas dificultades, nosotros nos pusimos a trabajar y fuimos inclusive tomados como ejemplo de una gran recuperación en toda América Latina, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sanitario. Igual ahora hemos tenido que enfrentar la inflación mundial que la acrecentó el problema bélico entre Rusia y Ucrania. Y también todos los organismos internacionales han felicitado el buen manejo del proceso inflacionario que le hemos dado en la República Dominicana. Inclusive las agencias de calificadoras de riesgo del país han mejorado las perspectivas del país por ese buen manejo que hemos tenido. Eso ha dado como consecuencia de que el presidente Luis Abinader, a pesar de las dificultades normales que enfrenta un gobierno, porque nada es perfecto, ningún gobierno lo hace del todo bien ni tampoco del todo mal, pero lo importante es que el balance sea positivo. Y a juzgar por las encuestas, el balance definitivamente es positivo de esta gestión de gobierno, porque el presidente Luis Abinader goza de una aprobación que anda entre 65 y 70% y con una intención de voto que se manifiesta hoy en día entre 48 y 53, dependiendo las encuestas, el momento que se encueste. Eso es sin el presidente Luis Abinader haber anunciado su reelección. Lo que se proyecta es que cuando él ya anuncie su reelección, que se presta a hacerlo en el mes de agosto próximo, ahí ya él entonces sube y se va a colocar más o menos al mismo nivel de la votación que obtuvo en el año 2020. Uno último. ¿Qué es lo que proyectamos nosotros con la experiencia que tenemos en esto? Que el presidente Luis Abinader va a ganar la reelección presidencial y se va a mover entre un 52 y un 55% en el año 2024. La última, Manuel. Ney, mire, hace tiempo, Ney, que vengo haciendo una propuesta. Aquí este es un país muy particular, ¿verdad? Creo que debe ser el único país del mundo que tiene un banco agrícola con vista al mar. Tiene
y tiene una dirección de pasaporte de con vista migración, armada, qué ¿verdad? barbaridad. Migración. Ministerio de Cultura con vista armada. Pero qué barbaridad. Migración. Usted que estaba hablando ahorita, ¿verdad?, de los hoteles a la orilla de la ribera, que son carísimos. Sí. Hace tiempo que estamos planteando, primero, sacar eso de allí. El cúmulo de vehículos que esas instituciones públicas acumulan allí, un desorden grandísimo. O sea, deslocalizar esto. Hay, por ejemplo, yo digo que Pasaporte puede estar perfectamente en guerra por allá, sin ningún tipo de problema. Migración no tiene nada que buscar aquí, eso puede La estar frontera. perfectamente para allá, para la Guayiga. Aquí no se verá con eso. Claro que sí, O sea, allá los para allá recibimos perfectamente puede estar felices. migración sin ningún problema. Wow. O no, o para la Cuava. Pero lógico, Una zona las así. ciudades crecen es hacia sus fronteras. Entonces, Sí, sí. y ahí construir un grupo de hoteles, ¿verdad? Ya sea con sector privado, una alianza. Y grande que es el Banco Agrícola. Y Sí, también buen espacio, ver si se buen pueden espacio. construir ahí 4 torres para parqueo, para que la cobre el ayuntamiento, los parqueos. ¿Tienen algún tipo de propuesta sobre ese particular? Claro, y también tenemos la propuesta de hacer un centro de convenciones totalmente necesario para la República Dominicana. Acabo de venir de un viaje a Guadalajara y me llamó muchísimo la atención que Guadalajara vive alrededor del centro de convenciones. Todo lo que se mueve ahí es producto del centro de convenciones. Ahí hay ferias todos los días del año, diferentes ferias. Nosotros pudiéramos lograr lo mismo, pudiéramos construir ese centro de convenciones en uno de esos espacios que tú planteas, ya sea en el Banco Agrícola o ya sea en donde está Pasaporte y Migración, o puede ser también en el Y de coto Ay, eso. no, donde Sempa y están, todo eso. donde están los caballos. Ahora se me La- fue. La feria ganadera. La feria ganadera. Es eso así ahí, al lado, donde está Ahí hay Metaldón, espacio, donde está ahí hay Metaldón es mejor. Y Pero también, cuidado. y Sí, también. pero dejen la Nene, ciudad Sí, pero ganadera. no, mira, la Ya han feria intentado ganadera. hacer vainas ahí. La feria Sí, ganadera, esas son sus ya propuestas. tener caballos en medio de la ciudad tampoco es lógico. Eso se puede trasladar Cálmese, a la profesor, periferia. cálmese. Nene. Porque eso en su momento estaba en la Nene. periferia. Vamos. Ella me me quiere dijo- caballo, me hay quiere que caballo. sacar. No, yo- Ella me dio, yo quisiera tener ella me dio caballo, uno. pero- es buenísima esta profesora. Que nos lo lleven a la Guaya. Aguántate, que esto se te acabó. Sí, vamos. Nene, No, pero aguántate, que ya terminó este programa. Usted me está Aguántate, cortando. sí, hombre, Atiende espérate. para adelante. Usted está coartando a la oposición. No, atienda para adelante. Va a hacerte una buena, Vamos. suéltala. Nene, ¿qué es lo que pretende el PRM desmantelando al Partido de la Liberación Dominicana? Ayer se trajeron a Luis René Canán Roja. ¿Qué es lo que ustedes pretenden? Me dice que viene ahora Ariti de Victoria. ¿Por qué la gente está cogiendo para allá, para el PRM? No, pero No, y esto están es- como la fuerza del pueblo, nene. Ahora el río Jordán. Ah, pero esto es, ¿Cómo así? esto es No, tribuna Porque la fuerza democrática. del aquí. pueblo, todos los PLDistas que eran ladrones, llegan allá, se limpiaron. Este Ya programa Luis es René tributo. vino, ya se Vamos a ver, Pero vamos a déjenlo ver. que Tú responda. hablaste de ciclo Adelante, político. nene. Ay, sí, sí. Tú hablaste de ciclo político. Cuando el ciclo político favorecía al PLD, también fuimos testigos de muchos dirigentes Diablo. de los otros partidos que se cruzaban al PLD. sí. Ahora el ciclo político lo domina el Partido Revolucionario Moderno un tolete y es político. totalmente El normal. sobrecito, el normal sobrecito. de El que liderazgo haya del ese sobrecito. flujo de Nene. dirigentes convencidos de que es el partido que va a gobernar en los el que próximos gane se periodos. va para El los liderazgo del próximos. sobrecito. Terrible, terrible. Señores, Isidro, Épico vamos. ese artículo.